parroquia a servir, ¿no? Pues de jueves a domingo. Pero como es la jornada del día del seminario hasta el 19 de este mes, pues podemos ir por los colegios, por las parroquias, para un poco dar testimonio de por qué queremos ser sacerdotes y en qué sentido esto interpela a la Iglesia y a todo el mundo, ¿no? Porque el hecho es que Dios llama, que eso es lo importante. El protagonista aquí es el Señor. Y bueno, pues como tenéis un método que a mí me encanta, sinceramente, desde que vine a esta parroquia como que sentí que el arte tiene una fuerza increíble de evangelizar a la gente por la vía de la belleza, por la vía de la expresión de esos sentimientos que con un pincel, ¿no? Pues a la imagen de Dios, que lo hace con nuestra historia, nosotros lo plasmamos, ¿no? En las obras de arte. Y como nuestra vida de cada uno de nosotros es una obra de arte, pues yo os quería transmitir la que el Señor ha pintado conmigo hasta el día de hoy. Pues yo nací en Madrid, en el Gregorio Marañón, jamás se me olvidará, que ya han cambiado la maternidad, yo no sé, me han contado mazo de historias de estas, pero soy madrileño de origen, aunque mi padre, como trabajaba de autónomo, pues nos movimos a Barcelona, y por eso soy del Barça, nos movimos también a Toledo, hay que empezar. Cosas de la historia. Necesita que recapitular. En una paleta de colores hace falta de todo. Y entonces, ciertamente, en mi casa no había como un ambiente de cristiandad, o a lo mejor lo que podéis haber transmitido a vuestros hijos, o habéis recibido vosotros, de rezar juntos, ir a misa, o simplemente que Dios está en el panorama. Pues en mi casa no fue así. Ciertamente mi padre sí que tenía un poco más de fe, y en ese sentido sí que él rezaba, aunque lo de la iglesia, pues lo típico, yo creo en Dios, pero en la iglesia no. Y os cuento esto porque creo que el detalle que el primer cuadro expresa necesitáis pues este contexto, ¿no? Pues mi madre y mi padre se divorciaron, como tantos hoy en día, ¿no? Y las noches que pasaba yo con mi padre, él me enseñaba a rezar. Yo todavía no sabía que me estaba preparando para la primera comunión, que ni fui a catequesis. Simplemente rezaba con él todas las noches, ¿no? Pero hubo una, de la única que me acuerdo, y jamás se me olvidará, que fue... Perdón, ¿se puede hacer preguntas? Adelante, por favor. Sí. ¿Y no ibas a un colegio católico? Sí, iba a unas monjitas franciscanas, pero vamos, que no había misa, no había catequesis, nada. Sí que recuerdo una canción que era Mi mamá es un sol y me ama con su calor o algo así, y la de El himno de las criaturas de San Francisco de Asís, la de Omnipotente Altísimo. Pero ahí no sentiste nada. Nada. No, era un colegio, a lo mejor como tenemos la suerte aquí de Andel, Fuenllana. No, era pues es un colegio normal y las monjas estaban en la planta de arriba. No era de monjas. Sí, pero la dirección y todo eso eran laicos, todo. Las monjas estaban pues mayores, ya arriba. Nunca las vi, jamás. Por eso te digo, un colegio bastante grande al lado de la mezquita de la M30. Ahí, colegio Montpellier, o sea. La cosa está en que mi padre allí en el barrio de la Concepción hubo un día que me enseñó un crucifijo y me dijo: hijo, ¿por qué crees que Jesús quiso morir en la cruz? Y claro, yo tenía ahí ¿Cuántos años tenías? 7 añitos y yo le dije: papá, pero si no me entero ni del clima, ¿cómo voy a saber yo esto? Claramente no le dije eso, no le respondí directamente, ¿no? Y me dijo: mira, hijo, Jesús quiso quedarse así, con los brazos, para que siempre le puedas abrazar. Pues fijaos, una cosa tan sencilla que me transmitió mi padre, ¿no? Es nuestra primera obra de arte. San Bernardo de Claraval, un santo al que yo le tengo mucha devoción. De hecho, tengo este cuadrito al lado de la reliquia, ¿no? Pues tuvo esta experiencia de ser abrazado por el mismo crucificado. ¿Qué reliquia? Es una reliquia de un hueso. La clave de esta obra es esta experiencia que os he contado un poco de mi padre, ¿no? Sentir que el crucificado abraza con sus brazos redentores al alma. Y fíjate, yo cada vez que veo este cuadro ahí en mi habitación, pues me recuerda esa historia, ¿no? De cómo mi padre una noche me dijo el sentido de la muerte del Señor.
Pues esta fe para mí fue fundamental y siquiera era muy consciente de lo que acababa de recibir, pero cuando falleció mi padre, realmente podría haberse ido todo al garete, ¿no? Mi padre me dejó en herencia una cosa extraordinaria que yo ni siquiera sabía que el Señor le iba a hacer fructificar en mí. Y de hecho, cuando nos mudamos a Río Molinos, que estuvimos viviendo allí 3 años, un compañero me dijo: oye, Enrique, ¿por qué no te vienes a ser monaguillo y tal? Yo tenía, pues eso, unos 10 añitos, ¿no? 9, y yo no tenía ni idea de lo que era ser monaguillo, vamos, yo no iba a misa. Pero gracias a este chico, Pablo Antón, que le sigo teniendo pues como un buen amigo, ¿no? Pues verdaderamente me acerqué a la iglesia. Pero las cosas en casa, como os podéis imaginar, después del fallecimiento de mi padre, antes había pues pasado varias cosas y tal, pues realmente no estaba bien. Yo tampoco. Entonces yo quería huir de casa, porque para mí era ciertamente un lugar pues que no era para mí. Y fíjate, yo me quería ir, pero mi párroco, Fernando, que es el arciprestado de Móstoles, ¿no? Pues me recomendó exhaustivamente que me fuese al seminario menor de Rozas de Portorreal. Y yo todavía ni siquiera sabía lo que era un seminario. Imagínate un seminario menor, que a lo mejor no lo sabéis vosotros ni siquiera, ¿no? Un seminario menor es para los jóvenes que quieren vivir con radicalidad el ser cristianos y seguir al Señor. Y entonces, claro, pues el Señor, que es sabio y reconduce la historia como Él solo sabe, pues me metió allí. Y a los 12 años, al igual que muchos, ¿no? Pues vi claramente en la exposición de Santísimo que el Señor me llamaba a ser su siervo. Yo con 12 años tampoco tenía yo ahí, y como os cuento, era nuevo en todas estas cosas, pero yo veía claramente que en mi corazón ya estaba el deseo de ir con alzacuellos. Solo puedo decirlo así, porque es que es verdad. O sea, yo me veía siervo del Señor así. Y yo mantenía mucho contacto con los curas, hablaba ahí de mis cosas, de mis problemas, de mi vida, me ponía radicalmente en confianza ante esto, ¿no? Pero ciertamente yo he sido siempre un poco rebelde. Por eso me cuesta tanto perder en las competiciones deportivas, ¿no? Pues, claro, durante los 4 años que estuve en el seminario menor, yo tenía muy claro como lo que el Señor me pedía, pero no me lo pedía a mí mismo, ¿no? O sea, no quería seguir los pasos concretos que conllevaban vivir consagrado a Dios en la vocación del sacerdocio. Y de hecho, tal y como hice, pues cuando entré en el seminario menor, pues en primero de bachillerato dije, desde la San Segá, yo me voy a Irlanda, un año de Erasmus, a disfrutar y a olvidarme de todo, ¿no? Fuera familia, fuera fe y fuera todo, de mí mismo estaba. Pero fijaos un detalle, allí en Irlanda, después de una vida, pues como os podéis imaginar, de Erasmus, así tan joven, ¿no? Con dinero y con... Pues mirad, un día en Dublín, que estamos ahí, el astrohúngaro, mi compañero, un alemán, un italiano, un gallego y yo, ¿no? Pues parece un chiste, pero es que era la realidad, ¿no? Íbamos pasando por las calles un poco así y tal, pero de repente vino una rubia, con una vela en las manos, súper sonriente, ¿no? Y nos dijo, oye, venid conmigo. Y claro, nosotros éramos chicos, fuimos de una, vamos, 100%, no lo dudamos ni un segundo. Pero fíjate qué sorpresa cuando se abren las puertas de la Catedral de Dublín y está el mismo Señor expuesto. Aquel que yo vi claramente que me llamaba, no se arrepentía y me seguía buscando allí donde yo estaba escondido. Siempre en esta parte de mi historia se me viene al corazón el salmo que dice: si escalo el cielo, es decir, si me remonto a lo más alto, pues claro, ahí está Dios, ¿no? En la belleza, en el amor. Pero si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Y ahí viene nuestra segunda obra de arte. Este autor ahora mismo está muy cuestionado, pero me lleva acompañando, y de hecho, si os dais cuenta, es lo que tengo pegado en mi habitación. Os lo he traído porque resume gran parte de quién soy yo.
¿O cómo percibo que el Señor tiene su amor hacia mí? El volver de Irlanda para mí supuso el tener que decidir quién era yo, cuál era la verdad de mi vida. Porque conociendo bien lo que Dios quería de mí, yo había probado ya lo que era el mundo. Y ciertamente tenía, o por lo menos sentía y oía en mi interior, ¿no?, el vuelve al seminario menor. No tienes otra posibilidad en esta vida y reconducirte, ¿no?, volviendo a casa. Y mirad, lo que me pasó fue que el 14 de diciembre, a las 9 de la noche, preparando una hora santa, como no, pues un compañero mío de seminario me cogió por banda ahí en el mismo templo y me dijo: oye, ¿tú harías la voluntad de Dios? Sí, eso es muy difícil, eso es para otros, ¿no? Y me preguntó: ¿y por qué te escondes, no? Y de repente, no sé qué pasó en mí, que esa pregunta despertó justo esta imagen. Cuando Dios acaba de crear al hombre y este peca, ¿no?, le hace una pregunta en el Génesis: ¿dónde estás? Esa pregunta era para mí el por qué te escondes, ¿no? Y la respuesta era esta. Jesús, tras morir y ser sepultado, desciende a los infiernos, que lo vemos bastante bien aquí representado, ¿no?, y salva a esa humanidad caída. Pero no de cualquier manera. Si os fijáis, Cristo está aquí con la cruz atravesada, abriendo las puertas de los infiernos, y está salvando a Eva, cogiéndole de la mano, ya trayéndola hacia el símil, imagen de la iglesia, y a Adán, el primer hombre, le está cogiendo la mano y llevándosela a su costado. Pues, como la vocación es un regalo inmerecido, esta imagen siempre me ayuda a recordar a qué me llama el Señor. Me llama a cuidar y a verdaderamente estar con la iglesia hasta el final. Y ser salvados únicamente por Cristo, ¿no? Pero es que aparte, la manera que tiene Dios de salvarme, como al primer Adán, es esa búsqueda incansable, ¿no?, por mi amor, por mi santidad, por mi amistad. Y por eso le pone la mano en el pecho. Por esa intimidad que me llamaba el Señor, pues yo me dejé vencer. Porque mi mayor problema era mi orgullo. De haber tenido una historia que a lo mejor no me gustaba y que el Señor la quería tornar en un milagro, pues como hizo con Adán o como hizo con cada uno de nosotros. Y entonces, pues desde ese 14 de diciembre, pues la vida me cambió por completo. De hecho, pues acepté el que el Señor me quisiese llamar a ser sacerdote. Y le permití entrar en todo. Pero ciertamente yo he sido siempre muy rebelde. Y me costó mucho, como decir: venga, voy a entrar al seminario. Incluso después de la selectividad dije: joder, que se me da muy bien, tú. Pues a lo mejor me hago psicólogo. A lo mejor puedo triunfar en el mundo, a lo mejor tal. Y me cogieron en psicología y logopedia, ¿no? Pero recuerdo ese día y recuerdo a mi madre mucho, ¿no? Y le dije que no. No había pedido entrar al seminario, me estaba echando atrás de la carrera en la que me habían cogido. Y lo que hice al día siguiente, después de que mi madre se fuese a llorar a su cuarto, pobrecita, ¿no?, fue llamar al rector. Y es que estaba en Brasil de misiones y me dice: tu cuarto es el número 8. Y yo, pero por favor, o sea, que me podría haber quedado sin nada, ¿no? Pero el Señor lo volvió a hacer. Nunca desistió de mí, ¿no? El entrar al seminario para mí fue siempre una gracia. Y recuerdo esos ejercicios, ¿no?, pues una verdadera pues luz, ¿no? Recuerdo que, como no se puede hablar en los ejercicios, incluso cuando nos visitó el rector, pues yo le dije: ¿no le habláis? Porque yo estaba tan en serio, ¿no?, de participar de esta pues gran experiencia de estar con el Señor, íntimamente con Él, que me lo tomé muy en serio, ¿no?
Y ciertamente creo que os lo puedo compartir. Nunca lo hago, excepto solo una vez, ¿no? ¿Queréis el cuadro? Lo dejamos por aquí. Pásalo y lo vemos. Sí. Solo lo he hecho una vez en un grupo de jóvenes de Santo Domingo de la Calzada. Lo recuerdo muy bien, pues una oración que me ayudó mucho a dar este paso, ¿no? ¿Cómo no? Ante el Santísimo, ¿no? Y la tengo aquí un poco rota, pero bueno, está en mi cartera. Dice, Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pues esto verdaderamente para mí fue una gran ayuda para decidirme entrar en el seminario, viendo que la voluntad de Dios coincidía no solo con el deseo que Él mismo me había dejado en el corazón, sino con toda la experiencia de vida que había hecho hasta entonces, ¿no? Y bueno, ciertamente pues los años en el seminario, como se ve en el vídeo, ¿no?, son un poco rutinarios. Es decir, pues cada día tienes su afán, claramente, ¿no? Pero la cosa está en que en el seminario, ¿no?, por lo menos la primera etapa, yo la resumo siempre en el último día de esta, ¿no? Me dijo mi director espiritual, bueno, ¿qué? ¿Sí o no? Y yo, sí, ¿no? Sí, sigo aquí, ¿no? Sí. Dijo, no te veo muy convencido, dime un sí de verdad, ¿no? Y yo, sí, eso es. El primer año en el propedéutico no haces estudios universitarios, no vas a la parroquia tanto como uno de sexto o un diácono. De lo que se trata es decir sí y firmar un cheque en blanco al Señor. Y ciertamente para mí el propedéutico pues fue un poco empezar a enterarme de qué es esto de ser sacerdote. Me impresionaba mucho el tema de la caridad pastoral, ¿no? La caridad pastoral no es simplemente un amor pues al arte, de decir, oh, como soy cura, tengo que querer mucho a la gente, sino compartir con Cristo Pastor pues el dolor de su corazón por cada uno de nosotros, en el sufrir y en el amar, ¿no? Y luego, los 2 años siguientes, un poco para mí, fueron muy duros, porque el compañero que me preguntó esto en el seminario menor era mi compañero en el mayor y se fue. Claro, para mí, eso también supuso un gran duelo de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué él no y yo sí? Y ciertamente el Señor no para en su plan de salvarnos, ¿no? Y por lo menos para mí, después de estos 2 años, que fueron verdaderamente un duelo, vino la pandemia también y se nos hicieron las cosas muy, muy distintas en el seminario a lo que podríamos habernos acostumbrado, ¿no? Pues vino la etapa en la que me regalaron este cuadro. Y para mí fue volver de nuevo a mis orígenes, ver la grandeza de Dios, pues en la misericordia que me ha tenido, ¿no?, y en la historia que ha ido realizando conmigo hasta el día de hoy, ¿no? Desde este punto, desde el ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para mí es la pregunta que me renueva cada día. De hecho, San Bernardo, cuando se le cae todo, que todo lo que él había pensado que era ser monje, abad, y recuerda esta pregunta, ¿no? Bernardo, ¿a qué viniste? No viniste a buscar unas glorias o unos, planes humanos, ¿no? Sino a responder a un Dios que es eterna novedad y que llama y es siempre un misterio, ¿no? Porque la vocación, por lo menos para mí, siempre es una relación de amor que verdaderamente te implica personalmente para siempre, ¿no? Durante mis 3 años de etapa configuradora, si lo llamamos, la última etapa donde terminamos los estudios propiamente de teología, ¿no? Pues, para mí fueron emocionantes, no solo porque empecé en la parroquia de San Juan de Ávila, que tiene su aquel, sino porque verdaderamente empecé a experimentar pues, lo que Dios me quería y para lo que Dios me quería dentro de la vocación al sacerdocio, ¿no? Pues una verdadera participación en esta caridad pastoral que os he hablado antes, creo que es lo que a día de hoy pues me salva. El no tener un corazón de piedra, sino verdaderamente a la gente que conozco, pues amarla en Cristo. Para mí, creo que esta imagen también representa mucho lo que puede ser mi sacerdocio, si Dios quiere. Compartir con Cristo esta misión
pues de ir allí donde están los más perdidos, ¿no? Por el valor de su cruz, ¿no? Por el triunfo de su entrega, sacar de donde están los más perdidos, ¿no? Y llevarlos a su corazón. Pero claro, ciertamente este año para mí es completamente nuevo. No solo porque venga los lunes a daros una chapilla aquí al grupo de adultos, sino porque primero tengo a 2 compañeros con los que vivo que fueron primero seminaristas, luego diáconos, luego curas. O sea, que es impresionante no solo ver cómo transforma la vida el Señor, sino cómo se hace presente en aquellos con los que has compartido pues, unos años de seminario y les ves como sacerdotes. Y ciertamente, pues para mí eso no solo es motivo de esperanza, sino motivo de fe. De decir, es que el Señor verdaderamente actúa misteriosamente en una carne tan pecadora como la mía. Y sobre todo creo que por lo menos en mi historia de vida, y por eso, no sé, imprimí este cuadro el otro día y cuando pensé que venía, pues os lo quería compartir. Este cuadro me lleva acompañando desde que recibí los ministerios allí en la Asunción de Móstoles. Aquí recibí el lectorado, ¿no?, en San Juan de Ávila, y ya dejé de ser monaguillo para siempre en la Asunción, porque ya soy acónito. ¿Cambia en algo? No mucho. Pero ciertamente la disposición de mi corazón, lo que me pedía en ese momento era: ama a tu prójimo con un amor más grande. Un amor a la altura de la Eucaristía, ¿no? Que para eso mi ministerio sirve. No simplemente para llevar causas al altar, sino para poner a toda la gente que llevo en el corazón allí y ofrecer en Cristo, pues a todos, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus esperanzas, en sus deseos, ¿no? Y ciertamente creo que esto también me ayuda mucho a vivir pues a la altura de lo que el Señor creo que me está llamando. Pues esta entrega generosa de la vida, que no solo lo veo en quedarme hasta las tantas aquí, que es un gusto, que eso es fantástico. Siempre los cafeteros ahí para cerrar la verja, ¿no? Pues es fantástico. Sino pues la configuración esta, ¿no?, que pide el Señor a todos los que le siguen, ¿no? Que es cargar con su cruz y morir Él en el Calvario. Pero de esta manera, ¿eh? Y no olvidemos que tampoco esta, ¿eh? El abrazo de la Eucaristía yo creo que me ha acompañado toda la vida. Y para mí siempre ha sido fuerza y alimento, pues, de hacer la voluntad del Señor. Y para mí creo que ciertamente esto muestra mucho lo que creo que he vivido en el seminario, ¿no? Pues aprender de Cristo sacerdote a cómo Él ama a los hombres en la Eucaristía. Y vamos, ciertamente creo que si Dios quiere, pues será uno de los puntos más fuertes, ¿no? Que si ya lo son para mi día a día, ¿no?, pues para mi servicio y mi amor a los hombres, pues es en la Eucaristía donde se concreta. Que todos podemos ser majos, ¿no? Pero no todos nos podemos ofrecer los unos por los otros. Sobre todo el sacerdote, por mucho que confiese y por mucho que hable y por mucho que trate con la gente, si luego en la Eucaristía no se une al Señor, poca intimidad va a tener con Él. De lo que se trata es vivir siempre en la intimidad del Señor. Y ciertamente por eso yo creo que en el Evangelio el Señor pues lo dice como un suspiro de su corazón, como un anhelo verdadero, ¿no?, que es rogad al dueño de la mies que traiga más dueños más trabajadores a su mies, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos, ¿no? Y en ese sentido, pues ciertamente yo creo que también podemos sentir todos con la Iglesia pues la necesidad no solo de pastores, sino de pastores santos, a la medida de su corazón, ¿no? Y ciertamente que se hayan verdaderamente configurado con Jesús y que nos lo hagan patente y nos lo hagan vivo y permanente en la Iglesia, ¿no? Y ciertamente pues creo, sinceramente, que aunque, como sé bien, ¿no?, pues soy un desgraciado, y ya me conocéis un poquillo, ¿no?, y a lo mejor no hago todo bien pues el Señor, no sé, pero me ha buscado y yo me he dejado encontrar. Y con esto termino, porque ya sabe Rafa que siempre cuando digo algo de etimología, que es el origen de las palabras, es que ya va de caída la cosa, ¿no? Pues, y cada grupo que digo una etimología ya es para que me calle, básicamente.
Y no va a ser la excepción. Buscar, en latín, significa, o se dice, querere, ¿no? Querere no es simplemente un buscar como, yo qué sé, Sherlock Holmes con una lupa, ¿no? Ahí vamos a encontrar algo, ¿no? Sino un querer. Un querer retornar al corazón aquello que no está. Y ciertamente yo encuentro en eso pues un modo muy concreto que tiene Dios de amarme, pero de también que participe en su amor a los hombres, ¿no? Por eso os decía cuando os comentaba este cuadro, ¿no? Pues el buscar y salvar aquello que estaba perdido, creo que es para mí, pues ciertamente una llamada muy grande del Señor, ¿no? Y bueno, pues ya os he contado un poco mi vida. Ciertamente la vida del seminario es responder esta llamada. Que el formador sea Tim, que sea otro, es indiferente. El único formador es Jesús. Y ciertamente, pues lo único que nos pide es pues buscar a aquellos que llevan el corazón. Por lo menos yo lo veo así. Y bueno, y eso es todo, caballeros.